La nueva Wilson DeFi, la pala de Garrido. La nueva Wilson DeFi, la pala de Garrido. Hemos estado en Barcelona probándola hace unas semanas, que por cierto, si no has visto el detrás de las cámaras, lo tienes por aquí, que lo dejo en una tarjeta. Pero hoy vamos a analizarla a tope. Miguel, gracias por ayudarme. Un placer. Como veis, son 3 modelos, realmente 3 versiones del mismo modelo de pala, de la DeFi. Quédate en este vídeo porque voy a contarte cómo funciona, cuáles son los aspectos más positivos que tiene, cuáles son algunos aspectos de mejora que creo que todavía le queda de recorrido a este modelo para llegar a esa perfección. Y bueno, espero que sea vuestra próxima pala porque verdaderamente es lo que estáis buscando. Bueno, ¿qué tenemos con la Pro? Pues te tengo que decir que a mí el tacto incluso me ha parecido más blandita incluso que la normal, es mi sensación, ¿eh? Igualmente lo que sí se nota es una pala más sólida, no te sé decir cómo se explica eso, es más sólida. Cuando agarraba el otro día la Metal Bond de Galán os decía, se nota sólida, esa sensación cuando agarras una pala, bueno, se nota como más sólida, pero dicho esto, escuchad el sonido. Uf. Sí que tengo con esta la sensación de que cabecea un poquito más, de que me cuesta un poquito más defender en la defensa porque la bola se me levanta, pero como que me da más potencia. Puede ser que el balance sea mayor, tengo que probarlo en las cifras. Bueno, el packaging de la DeFi Pro, ligeramente distinto al resto, muy chulo. Como sabéis, estuve en la presentación de la pala y la caja pesa mucho, claro, pesa mucho porque tenéis aquí el cristal, el espejo. Está ya sin el plástico porque la he probado ya, no podía esperar. 366 gramos sin cuerda, o 367, ahí va. 260 milímetros de balance me marca, 260. Esta sí que no es para todos los públicos. Una pala lógicamente más ofensiva y más depurada. Pero bueno, creo que lo merece. Ahora vamos a probar la red. La diferencia que he encontrado de momento con la DeFi Pro y la DeFi LS es la cantidad de punto dulce que tiene. Con la DeFi Pro es como que es más sólida, incluso cuando le pego con la punta de aquí arriba, que a veces eso nos da un poquito más de palanca, sigue saliendo mejor la Pro que la LS. Bueno, habéis visto imágenes de la DeFi normal. Esta ya es una pala que se siente más cabezona, más pesada. Más entera, ¿no? Es una pala ya más complicada. Fijaos que ya el sonido es más durito, ya es carbono, es un carbono 3K y como tal, bueno, pues tiene otro comportamiento, aunque pueda parecer igual y de hecho la única diferencia es con la Pro, que sí que veréis que la Pro tiene ese dorado más acusado, pero de fuera casi no se nota si no es por el carbono. Mirad el sonido. No es extremadamente dura, no que nos confunda, pero sí que se nota un poquito más durita. Mirad la comparación. DeFi LS, DeFi normal. Así que todos los que buscan mayor durabilidad en las sensaciones, no es que la pala no te vaya a durar, pero va perdiendo sensaciones más rápidas en esta que en esta y lógicamente un poquito más exigente, ¿no? Vale, me vale. Pues la DeFi, punto de equilibrio entre las dos. Me gusta la dureza que tiene, no tiene tanta potencia como sí que tiene la Pro, pero es como más homogénea comparada con la DeFi, ¿no? Me da la profundidad, me da la potencia y no pesa tanto en el balance como sí que se nota con la Pro. Bueno, creo que en líneas generales
se nota que son palas pensadas un poco para el ataque. Tienen un balance tirando hacia la punta, aunque lo que me ha sorprendido es que aunque la forma es bastante agresiva, se mueven con bastante facilidad. Y en cuanto a dureza, yo creo que la gran diferencia que he encontrado ha sido entre la LS y las otras dos. Entre las otras dos, entre la DeFi normal y la DeFi Pro, se nota un ligero cambio de la dureza, siendo un poquito más alta en la DeFi Pro, pero igualmente me han parecido palas cómodas que en el ataque se manejan estupendamente. Bueno, siempre me decís, oye Manu, quita un poco la música para poder escuchar cómo suena esta pala. Bueno, voy a pelotear un poquito sin música, simplemente escuchando el sonido para que tengáis claro cómo se siente. Dale, Miguel. Como podéis escuchar, suena cañón, ¿eh? Esta es la LS, que para mí es súper manejable, pese a tener esa forma Avant, es una pala manejable, tiene bastante potencia, o sea, suena cañón. Es verdad que mi sensación de comportamiento no es el comportamiento de carbono, no es el tacto de carbono seco, es un tacto más de fibra que deja entrar la pelota, que despide y que lógicamente a mayor velocidad va a perder ese rendimiento o esas propiedades le van a durar menos, ¿no? Ese tacto seco. En definitiva, es una pala que todos aquellos que queráis ganar potencia no vais a acusar demasiado el hecho de que sea una forma, que no hay que olvidar que es una forma agresiva, es una forma que te va a dar potencia y que lo normal es que te penaliza la defensa, pero no es excesivo, ¿vale? Así que creo que muchos jugadores podrían llegar a jugar con ella sin ser jugadores de alto nivel. Ay, vale. perdón, mano. Bueno, como escucháis el sonido bazooka, la pala sale muy bien, va profunda, de hecho a veces demasiado profunda, y lo que decía Miguel fuera de cámara, se nota muchísimo el efecto. Vamos con las sensaciones finales. Feedback final, Miguel, ¿cuál es la que más te ha gustado de las tres a ti y cuál recomendarías según perfil? A mí la que más me ha gustado es la DeFi Pro, además creo que es la que más se parece a lo que uso hoy en día y me ha parecido, aunque es la más dura de las tres claramente, creo que no penaliza demasiado ni en defensa y te da esa potencia extra por arriba. Y si tuviera que elegir, pues por no mojarme demasiado, quizás la DeFi normal es un punto intermedio entre la LS, que es una clara pala para gente que tiene menos experiencia, y esta que es un poquito más técnica y exigente. Perfecto. A mí me ha parecido más dura la DeFi normal que la DeFi Pro. Sin embargo, la DeFi Pro me ha parecido más exigente porque se nota más balance. Por lo tanto, tienes más palanca, pero en mi opinión me levantaba más la pelota cuando defendía y me daba ese extra de balance a la hora de moverla. Entonces, si puedo sostenerla, me quedaría la DeFi Pro porque me va a dar más potencia. Si veo que se me escapa, en mi opinión, jugaría con la normal, ¿vale? Funciona a época del año y en función a cómo me encuentro físicamente. Y lo que sí, la LS, para todos aquellos jugadores que dices, oye, quiero aumentar mi potencia, pero no quiero algo muy difícil de llevar, pues creo que está bastante bien equilibrada en ese sentido. Han jugado muy bien con el peso y los balances, más la dureza para tener una pala razonablemente bien. Vamos con pros y contras. ¿Cuál es el mejor pro que has encontrado? A mí lo que más me ha gustado, lo que más me ha sorprendido es el rugoso. O sea, yo creo que la combinación entre el efecto lija y el 3D es la leche. O sea, yo creo que se nota un montón, cuando voleas bien cortado la pelota cae justo después del cristal. Y en cuanto a defectos, quizás la poca diferencia que existe en la DeFi normal y la DeFi Pro. Yo creo que sí que yo creo que tiene margen de mejora en función a la época del año. Lógicamente, según el jugador y la zona geográfica, os gustará más ese tacto o incluso querréis un poquito más de dureza. Yo le pondría efectivamente como a mejorar o como a pivotar a eso. El rugoso, una de las mejores cosas que me he encontrado. El balance, lo mismo, muy interesante. No le pondría el punto dulce más pequeño comparado a sus hermanas porque es parte de lo que vais a encontraros. Lo que sí me parece que a la hora de hablar del tapón, que el hecho de que salga la cuerda del ladito a mí me dificulta, me molesta que esté en un lado y no en el centro, sobre todo porque no hay un motivo, bien porque lleva aquí una placa de peso, como en palas de la competencia, y bueno, simplemente es por un hecho
estético, de que salga el Wilson. No es un drama, pero a mí sí que eso me hace sentir más cómodo, y en lo demás me parece una pala súper interesante. Tiene prácticamente todo, quizá bueno, un cordón intercambiable podría haber sido de ayuda, pero tiene todo, tiene su protector en la parte de arriba, que yo la he estrenado aquí. Sí, creo que hemos dado un par de golpes. Una pala muy interesante, calidad-precio, bueno, ahí le vamos a poner quizá un 5 o 6 en función del modelo que elijáis, porque es verdad que los precios son algo ya más elevados, el precio ya sabéis que es algo muy subjetivo, depende de cada persona, pero bueno, en ese sentido, valoración muy alta, relación calidad-precio baja un poco, no por la calidad, sino por el precio. Y bueno, qué deciros, si queréis bichear más, pues ya sabéis, pinchad aquí debajo, tenéis enlaces para que la busquéis en cualquier sitio, aunque la vais a encontrar en cualquier lugar. Y como siempre te digo, déjame en los comentarios qué te ha parecido, dale un gran like. Si quieres ver más palas de 2024, aquí más palas de 2025, seguro que estás buscando la candidata a nueva pala. Suscríbete al canal para no perderte el próximo vídeo que suba y nos vemos en el siguiente.